Hola, muy buenas tardes con todos. Les voy a explicar lo que es la clase del día de hoy. Como observan en pantalla, tenemos el tema del día de hoy es lo que es la pobreza en América Latina, donde ustedes van a poder identificar los diferentes rasgos más importantes referente a lo que es la pobreza en América Latina y también sus diferentes aspectos comparativos entre diversos países que abarcan lo que es América Latina en sí, en donde se puede dar a conocer que la pobreza normalmente se la puede asociar con lo que son las carencias materiales, la falta de dinero para poder comer, para poder vestirse, construir un hogar, defenderse de las enfermedades en sí. Es por eso es más que poder mantener lo que es una limitación, que es la libertad, y una plena expansión de lo que son las capacidades que tiene cada persona en sí. En base a los últimos 30 años es donde se ha intentado poder identificar dónde están los pobres, quiénes son, cómo viven, dónde se sitúan y también para poder considerar que algunas personas viven en condiciones de pobreza cuando el ingreso por habitantes de su hogar es inferior a lo que es el valor del monto mínimo necesario que les permita satisfacer todas las necesidades esenciales, como el acceso a la vivienda, los servicios de salud, la educación, agua potable, electricidad, etcétera. En sí, se ha podido identificar que hay una extrema pobreza o indigencia en que abarca que existen cuando los ingresos de una persona o un hogar no alcanza para poder cubrir todos los gastos de lo que es la canasta básica de alimentos, sino que todo lo que tiene lo usan solo en alimentos, sino que también solo lo que tienen también lo usan en lo que es la comida, en que no les alcanzaría y poder adquirir lo que son las diversas calorías necesarias para poder recuperar lo que son energías consumidas en el día anterior en sí, a donde se manifiesta que es un trágico resultado que muchas veces abarca lo que es la desnutrición, abarca también lo que son las diversas enfermedades y también puede ocasionar el no alimentarse bien, puede ocasionar la muerte también. En base a lo que es la pobreza en América Latina, es que ya en lo que América Latina se puede calcular que ya en el 2007 el 34% de lo que es la población era pobre y el 12% era indigente. En que también se puede indicar que hay 184 millones de personas que eran pobres y 68 millones indigentes, donde ya en 1990 el 48% de latinoamericanos ya vivían en condiciones de privación y también es donde ya los países con mayor incidencia en base a lo que es la pobreza, en lo que es el continente, son Haití, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, pero en diferentes regiones abarca lo que en sí estos países más ricos están también sumidas en lo que es la pobreza, en lo que es el noroeste brasileño también, el noroeste argentino, el sur y el sureste mexicano, también lo que es la Amazonía americana, para solo poner unos ejemplos en sí, como pueden observar en pantalla, una gráfica que representa lo que es una extrema pobreza en lo que es Brasil. Es así como se conlleva el día a día de una persona extremadamente pobre, en la cual no tiene las medidas necesarias para poder tener lo que es una vivienda específica, lo que es tener sus propios alimentos, sus propios desarrollos en base a las actividades que puede realizar día a día. No tiene un hogar propio en sí, en base a la extrema pobreza que se vive en Brasil en sí. Como observan también en pantalla, aquí hay una identificación de lo que es la distribución de la pobreza en Latinoamérica.
Este mapa se lo representa de una manera en que se puede ubicar a los países pobres utilizando todos los indicadores de lo que es el PIB y lo que es la población de cada uno de los países latinoamericanos. En referente a lo que es el PIB en sí, es que significa Producto Interno Bruto, en la cual es un indicador para poder medir el tamaño de lo que es la economía en base a lo que es un país. El PIB en sí es un agregado monetario que se le permite poder calcular lo que es la producción neta anual de un país en sí. Es así como ustedes van a poder identificar en este mapa lo que es la distribución de lo que es la pobreza latinoamericana en sí. Bien, continuamos, chicos. A medida de esto, en referente a lo que es la mayor parte, lo que es los pobres en América Latina, viven lo que son en áreas rurales, en la cual el 62% de lo que es la población rural, la pobreza extrema también es más alta en lo que es en el campo, ya que abarca lo que es un 38%, en la ciudad abarca lo que es un 13%. Ahora, en los niños y niñas, se puede ver más afectado todo lo que es por la pobreza. Es decir, que tantos niños y niñas son los más afectados en su momento por vivir en una extrema pobreza antes que los adultos. El 44% de las niñas y niños latinoamericanos son pobres en comparación con el 29% de los adultos. Eso ocurre porque en sí las familias pobres son más grandes, como ustedes no se den cuenta en que las familias pobres son las que están conformadas por más número de elementos de personas que abarca lo que es una familia en sí. Ahora, en lo referente a lo que es la educación, es un factor muy importante, es un factor estrechamente relacionado con la pobreza, en la cual en muchos países de lo que es la región, los adultos que viven en lo que son estas familias pobres no han podido terminar lo que es su educación primaria y en muchos casos no llegan ni a tener 3 años de estudios en su momento. Es la pobreza también causa que afecta a lo que son más también a las mujeres que a los hombres, es decir, sobre todo en lo que son las ciudades. El 30% abarca lo que son las mujeres urbanas sobre frente al 25% de los hombres. La pobreza en América Latina y el Caribe, cabe recalcar que se puede mantener por medio de componentes étnicos importantes, es decir, que en el país de Bolivia, Brasil y Guatemala o Perú, la pobreza es 2 veces mayor entre los indígenas o descendientes, en su momento descendientes africanos, que en el resto de la población. La reducción de todas estas poblaciones, las reducciones más importantes en lo que son los porcentajes de lo que es la pobreza, se produjo lo que es en Bolivia, lo que es en Brasil, donde se excedieron en lo que son 3 puntos por año, es decir, seguidos por Honduras, seguidos por Paraguay, seguidos por Venezuela, en el cual superaron a los 2 puntos porcentuales por año en sí. Observe una gráfica que representa lo que es la pobreza. No es solo un estado financiero, ser pobre afecta la vida de muchas maneras. La pobreza niega lo que es la esperanza de vida, como la alfabetización, la calidad de vida de los niños, entre otras cosas en sí. Ahora, ¿cómo pueden identificar lo que son las causas de la pobreza? En sí, se puede identificar de muchas maneras, como mucha gente piensa que en base a lo que es la pobreza, se puede explicar por razones individuales. Es decir, se dice que unos son más trabajadores que otros, o unos son más persistentes en sus metas, o otros son más afortunados, o simplemente otros son más inteligentes. Todo dependencia al menos de una buena parte o de una buena actitud personal ante la vida es que puede existir lo que es una realidad en base a que se puede identificarlo como realidades terribles o también llamadas trampas en su momento de lo que es la pobreza, que hace resistente y se vuelve mucho más difícil salir de ella. No obstante, se puede indicar que o se puede también mantener lo que son menos posibilidades de poder estudiar. Incluso si estudia, al no poder alimentarse adecuadamente, puede aprovechar lo que es menos también lo que es su educación. A veces también para poder estudiar tienes que abandonar lo que es, tienes que abandonar
una educación para poder trabajar desde muy temprano, en la cual no se puede comprar lo que son los libros o acceder a lo que es el internet o también emplearse a lo que son diferentes trabajos calificados. En base a que también sus hijos repiten con la misma situación. Es decir, por ejemplo, si tenemos una familia que sus padres no han podido estudiar por A o B motivo, por diversas situaciones que tengan ellos en su momento, en base a lo que es la pobreza, que sus padres tampoco pudieron darle una educación por la pobreza que se extiende en su momento. Es así como se va sugiriendo o se va repitiendo lo que es el mismo patrón, ya que los padres no tienen cómo darle una educación a sus hijos, por eso es que repiten con la misma situación y suelen darse en sí como manifestaciones o también afirmando que se pueden tratar de que estos grupos de personas que mantienen o que son las o que tienen pobreza extrema es que no puedan acceder a una buena educación o si ellos trabajan al momento de trabajar no pueden acceder a una educación o simplemente tienen que elegir entre la educación o simplemente trabajar. Ahora, cuando se manifiestan los desastres naturales es cuando los pobres son más afectados en su momento. Sus casas están ubicadas en terrenos más peligrosos, en la cual con menos servicios sanitarios, más propensos a lo que son las propagaciones de enfermedades, en la cual obtienen lo que son las desventajas y también se pueden acumular lo que son diversas enfermedades en base a lo que donde están ubicadas sus casas también. Referente a esto, en que sus oportunidades están dramáticamente restringidas, es decir, que cuando hay problemas económicos en un país, son los primeros en sufrir lo que son las consecuencias porque no tienen ahorros y sus trabajos son los primeros en perderse en sí. Aunque se puede dar a conocer que las causas personales de lo referente a lo que es la pobreza es ante todo por una organización en base a lo que es la sociedad, en la cual se crea lo que son barreras muy difíciles, en la cual se puede franquear lo que es la desigualdad, que es una de las más poderosas frente a todas las desventajas juntas, como la inventiva, la flexibilidad y la tenacidad, en la cual los pobres es lo único que puede explicar su supervivencia en sí. Ahora, ¿qué se puede identificar en lo que es el aumento de las diferencias? Este aumento de la diferencia se da mediante la creciente concentración mundial de lo que es una producción y de lo que es el conocimiento en lo que son diferentes países, donde ha provocado lo que es un aumento de lo que es la desigualdad en que todos estos aspectos de vida sociales en 1997 abarca lo que es el 20% de lo que es la población más rica, más residente en los países de renta alta. Participaba lo que es el 86% de lo que es los productos brutos mundiales, en lo cual al tiempo que en otro extremo el 20% de lo que es la población más pobre eran residentes de lo que son los países renta baja, participan los que solamente es el 1%. También se puede dar a conocer que hay diferentes casos de personas en que las razones de la pobreza no provienen de lo que es su carácter o la actitud ante el trabajo de lo que es la región o país. Simplemente en que hay muchas barreras difíciles de poder superar en que se interponen en el camino de los países más pobres hacia lo que es un crecimiento económico, hacia lo que es el acceso a lo que es la tecnología, hacia lo que es también lo que es la diversificación, lo que es de diversos productos. En base a lo que es la pobreza en sí, es que es una realidad que se puede dar a conocer que es muy difícil de poder también erradicar, porque las sociedades viven bajo el predominio de un sistema social y político que requiere lo que es la pobreza de grandes grupos humanos para poder funcionar en sí. ¿Cómo se puede identificar lo que son los pobres organizados? Es así cuando la pobreza no se elimina por decreto, sino con una buena voluntad. Es así que es necesario que los pobres en su momento se organicen para poder enfrentar
lo que son diversas situaciones y poner en marcha lo que son las opciones de participación política para poder incidir en lo que son las diversas decisiones del Estado, para que puedan en sí mantener el siguiente paso, es poder aplicar a lo que son las políticas públicas de una manera de larga duración en sí, en que puedan ser sustentables en el tiempo, en que se pueda garantizar lo que es el empleo y los diversos servicios en sí. Cuando se tiene lo que es una organización popular, está basada en que es una necesidad ineludible en sí, en la cual las sociedades dominadas por lo que es la pobreza, pero no es fácil poder mantenerla en sí. Es por eso que es frecuente lo que es la manipulación de lo que es la gente por políticos de una manera más de poder mantener lo que son diversos intermediarios, en la cual permanezca lo que es la confianza de las personas en sí. El objetivo del milenio, ¿cómo se representa? Se ve en una gráfica que representa lo que son las mujeres son protagonistas en la lucha contra la desnutrición en Ecuador. Como pueden identificar, los objetivos del milenio es una abarca en que en una declaración celebrada en lo que es el año 2000, es cuando se consiguió lo que es un compromiso por parte de lo que son los líderes en 189 países, para que ya en el año 2015 el número de personas que viven en condiciones de pobreza extrema llegue a ser lo que es la mitad y se pueda contabilizar, se contabilizó ya en 1920. La meta era muy complicada, pero valía la pena, ya que valía la pena tomarla en serio y trabajar lo que es intensamente mediante para poder contratar lo que es si ha podido ser, si ha podido ser cumplido, o ahora nos toca también lo que es la tarea de poder hacer los diferentes análisis profundos y respecto a lo que es el compromiso de todos los datos de estas declaraciones en sí que se fueron en su momento. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy referente a lo que es el tema principal en sí, la pobreza en América Latina, donde pudieron identificar los rasgos más importantes de lo que es la pobreza, donde la pobreza en sí se entiende por pobreza, digámoslo así, o normalmente se lo puede identificar como pobreza a las personas que contienen lo que son muchas carencias materiales, a personas que tienen mucha falta de dinero para poder comer, para poder vestirse, para poder contribuir con el hogar. También identificaron la pobreza en América Latina, que se puede dar a conocer como también como poblaciones y también cómo se calculaba en su momento en representación a lo que es América Latina, lo que es la población que era más pobre y lo que eran poblaciones indigentes en sí, en la cual uno de estos países con mayor incidencia de lo que es la pobreza era Haití, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Ecuador también. También pudieron identificar las causas de lo que es la pobreza, cómo se conlleva, cómo se puede desarrollar lo que es las causas de la pobreza en sí. También identificaron lo que es un aumento de las diferencias en su momento, mediante lo que es la creciente de concentración mundial de lo que es la producción y el conocimiento que abarca en diferentes países, en la cual han provocado lo que es el aumento de desigualdades mediante todos los aspectos de lo que es la vida social. También identificaron lo que son los pobres organizados, en la cual la pobreza no se elimina por decreto ni con buena voluntad, sino que es necesario que los pobres puedan organizarse para poder enfrentarse a diversas situaciones, para que puedan organizar y se puedan mantener en marcha con opciones de participación política para poder incidir en diferentes decisiones en sí. También identificaron lo que son los objetivos del milenio, en cómo se desarrollaron mediante diversas declaraciones, para lo cual pudieron conseguir lo que son diversos compromisos para simplemente formar parte de los líderes en diferentes países. Así. Bien, chicos, esta ha sido la clase de hoy. La actividad, ustedes tienen que realizar lo que son, cuáles son las causas de lo que es la pobreza, tienen que identificar cuáles son las causas de de la pobreza y también realizar una breve investigación
referente a lo que es la pobreza en América Latina, cómo la pueden identificar, cómo la pueden desarrollar y cómo se establece lo que es la pobreza en América Latina. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si tienen alguna inquietud referente a lo que es la clase de hoy, por favor, menciónenlo en plataforma que con gusto les respondo para cubrir todas sus inquietudes. Bien, chicos, que tengan una bonita tarde.